Listo, yo estoy grabando para que no haya tanto problema. Y comenzamos. Ok, primero vamos a hablar de qué es esto de sensopercepción. Cuando hablamos de sensopercepción, Maestra, ¿qué pasó? disculpe que le interrumpa, pero hay como un cuadro negro grande en la pantalla. Oh, espérame, entonces lo voy a volver a corregir. A ver, tal vez no puse compartir pantalla entera. ¿Ya se ve bien? Sí, maestra, ya se ve bien. Genial, gracias. Ok, entonces como les decía, la sensopercepción es la manera en la que nosotros nos vamos a comunicar con nuestro ambiente. Recuerden que una de las cualidades más importantes de ser seres vivos, es que nos podemos relacionar con nuestro entorno. Podemos oír los ruidos, podemos sentir temperaturas, podemos ver, etcétera. Entonces todo esto es parte de nuestra sensopercepción. Entonces hoy vamos a hablar de la última parte del sistema nervioso que corresponde a todos estos montones de órganos y células que nos ayudan a poder comunicarnos con nuestro exterior. La sensopercepción va a ocurrir gracias a todas estas células sensoriales. Las células sensoriales corresponden a neuronas que han sido especializadas para poder recibir una sensación o un impulso nervioso específico. Tenemos varios receptores. Tenemos, por ejemplo, los mecanorreceptores que reciben movimientos. Tenemos los receptores químicos como los olfativos y los digestivos, etcétera. Entonces, todos estos van a ser muy específicos y se van a encontrar de manera especial en nuestros diferentes órganos de los sentidos. La verdad es que como ya hablamos del tegumento, no me voy a meter a epitelial, pero sí saben que son 5 sentidos, al menos se consideran 5 sentidos. ¿Cómo se da la sensopercepción? El ambiente donde nos encontramos todo el tiempo está cambiando. Por ejemplo, la temperatura varía hasta dentro de un mismo cuarto. Entonces, todas esas son cosas que van variando constantemente. Estos van a llamarse, o sea, nos van a llevar a un punto que se llama umbral. Cuando el cambio en el ambiente es lo suficientemente diferente de lo que está acostumbrado este receptor, o sea, cuando sobrepasa el umbral, entonces se va a desencadenar una respuesta que es el estímulo. Es así como se da la sensopercepción. Por ejemplo, digamos que estamos hablando de temperatura. Tenemos la temperatura que va variando así 0.001 grados, así súper poquito. Y nosotros no nos damos cuenta porque esta variación no es tan importante. Nuestras neuronas todavía lo aceptan, está bajo del umbral. Nuestros receptores todavía lo tienen bajo el umbral. Pero supongamos que salgo a la calle a mediodía y está el calor insoportable, entonces me paso del umbral y es cuando se va a dar una respuesta. Por ejemplo, empiezo a sudar. Así se da la sensopercepción. Como les mencioné antes, tenemos diferentes receptores. Y estos receptores los vamos a encontrar en las partes de nuestros órganos, de los sistemas, de los órganos de los sentidos.
Tenemos, por ejemplo, a los mecanorreceptores que se encuentran en la piel. Estos incluyen a los receptores de la presión y la temperatura, así como receptores hasta para el dolor. Tenemos los fonorreceptores que se encuentran en nuestro oído. También hay receptores para el equilibrio. Por eso dicen que algunos dicen que en realidad no son 5 sentidos, sino que son 6. Y hay otras personas que pueden hablar hasta de 20 y tantos sentidos. Los receptores del equilibrio son 2, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Porque una cosa es mantenerse de pie cuando no te estás moviendo y otra cosa es caminar en línea recta. Cuando no te mueves es el equilibrio estático y cuando no puedes caminar en línea recta es el equilibrio dinámico. Tenemos los quimiorreceptores, que son 2 tipos, los olfatorios y los gustativos. Estos botones gustativos en realidad van a sentir sabores muy escasos. La mayoría de nuestros quimiorreceptores se encuentran en el olfato. Y finalmente están los fotorreceptores, que nos permiten, por un lado, identificar la luz, que son los que nos permiten ver entre el día y la noche, y los que nos permiten identificar los colores. Entonces, todos estos receptores se van a encontrar en nuestro organismo. El primer órgano del que vamos a hablar, más bien el primer sentido, es el sentido del gusto. Este sentido lo vamos a obtener a través de papilas gustativas o botones gustativos. Tenemos diferentes papilas. ¿Qué son estas? La lengua por sí misma es un órgano. Tiene un musculote, les iba a decir, tiene un musculote que está envuelto en un epitelio. Y además, este epitelio va a tener estos receptores o botones gustativos. Pues todos ellos juegan un rol importante. Y aunque normalmente nos enseñan que la lengua es nuestro órgano de sabor, del gusto, la realidad es que el gusto lo sentimos gracias a las papilas gustativas, que pueden ser de diferentes tipos. Tenemos a las papilas filiformes. La mayoría de las papilas gustativas entran a este tipo, las filiformes, que no van a tener botones gustativos. ¿Qué significa? Están allá, tienen receptores de textura, receptores de temperatura, receptores epiteliales en general, pero no nos van a ayudar a sentir un sabor. Luego tenemos a las papilas fungiformes, que su nombre nos lo dice, tienen forma de honguito. Las fungiformes van a estar muy abundantes en la punta de nuestra lengua. Ay, no se puede escribir encima. Iba a poner a escribir encima. Ok, en la punta de la lengua, cuando ustedes sacan la lengua, esa es la punta de la lengua. Y nos permiten saber si algo está dulce. Nos permiten saber si algo tiene un sabor dulce. Para eso nos sirven. Luego, ay, perdón, se volteó. Luego tenemos a las... Pueden abrirle. Gracias. No, ellos. Gracias. Gracias. Luego tenemos a las calciformes. Las calciformes van a formar una B invertida. A ver si las voy a dibujar. Así. En esa parte de la base de la lengua. Esa parte de la base de la lengua va a ser la que nos va a permitir identificar textura y temperatura. Si se fijan o si recuerdan en algún momento de sus vidas, cuando se están quemando la lengua por alguna comida, normalmente la llevan hacia la punta, porque muy en la base se siente más caliente.
Y no es solo porque esté más cerrado allá, sino que también influye que allá están nuestros receptores para el calor. Luego tenemos a las papilas foliadas. Estas nos van a ayudar a percibir si algo está salado. Y las vamos a tener en general en la parte de los laditos y en todo el dorso de la lengua. Entonces, pues estos sabores los vamos a sentir cuando el receptor químico toca esas partes específicas de la lengua. Un camión, perdón. Bueno, les decía, los sabores se sienten cuando las sustancias químicas toman contacto con esas partes de la lengua. Pero resulta que no es que todo el tiempo o que cuando comes, si no toca ya el alimento, va a sentirse. Gracias. Para eso tenemos la ayuda de nuestra saliva. La saliva va a descomponer parte de los alimentos y los va a mezclar, permitiéndolos llevarlos a las diferentes partes de la lengua. Por eso podemos sentir los sabores. En la lengua vamos a sentir ciertos sabores básicos. Esos sabores básicos son 4. Sabor agrio, salado, dulce y amargo. Y hay un sabor especial que se llama umami, que en realidad no es un sabor tal cual, sino que más bien es una sensación. Para que yo pueda saber o sentir que algo es agrio, todo esto va a depender de su pH. El pH, a su vez, depende de la cantidad de iones de hidrógeno que tiene una sustancia. Hay sustancias que tienen muchos iones de hidrógeno, como el limón, y hay sustancias que tienen pocos iones de hidrógeno, como el huevo. Entonces, esto nos daría, por ejemplo, que el limón tiene sabor agrio, porque tiene muchos iones de hidrógeno, mientras que el huevo va a ser no agrio, porque no tiene muchos iones de hidrógeno, pero el huevo también tiene su sabor. Luego tenemos el sabor salado. El sabor salado se lo damos a nuestro cuerpo a partir de iones. ¿Cómo obtenemos estos iones? Los iones se forman a partir de minerales y de sales que consumimos. No solamente la sal que comemos, la sal normalita, es una sustancia salada. Cualquier otra sal podría entrar a este grupo de salados. Pero los más comunes son los iones de sodio, potasio y cloruro. Entonces, sería padre que algún chef en algún momento se ponga a explorar otras sales. Nada más de curiosidad. El sabor dulce es un sabor bastante desarrollado porque no depende de una sola forma, sino que son varias las sustancias que pueden darnos sabores dulces. Hay sustancias que son oxigenadas, o sea, son compuestos ricos en oxígeno. Hay sustancias nitrogenadas, ricas en nitrógeno,
Hay sustancias incluso que tienen berilio y bebé, ¿qué era? Bebé. Plomo. Plomo. No sé por qué, pero plomo también. Entonces sí. El punto importante ya es que el sabor dulce lo tenemos muy desarrollado y por eso lo tenemos en sustancias de diferentes tipos. Incluso sustancias como aldehídos, cetonas, alcoholes, que son sustancias que se encuentran normalmente en nuestro organismo, nos van a dar la sensación de dulzor. Por eso hay tantas comidas que nos hacen sentir que es dulcecito, porque son muchos los compuestos, no solamente el azúcar, o sea, la glucosa. Otro sabor que va a ser algo variado es el sabor amargo. Sin embargo, el amargo podemos decir que depende de las cadenas de nitrógeno. Es decir, que las sustancias que son ricas en nitrógeno van a ser más amargas. Por ejemplo, las proteínas son sustancias ricas en nitrógeno. Estas entrarían en este grupo de sustancias amargas. Cualquier cosa rica en proteínas, en aminoácidos, va a ser un amargo. Y también hay algunos alcaloides que son sustancias específicas que nos dan la sensación de amargo. Por ejemplo, la cafeína, la estricina, la nicotina, que aunque no sean cadenas nitrogenadas tan grandes como las proteínas, de todas formas dan esa sensación o ese sabor amargo. Y el último sabor es el umami. El nombre umami textualmente significa sabroso o está rico. Y umami precisamente de eso viene. El umami lo vamos a producir, o sea, lo vamos a sentir o se va a producir a partir de los receptores específicos del glutamato. Entonces, cualquier sustancia rica en glutamato nos va a dar la sensación de que está rico. ¿Por qué? Porque el glutamato va a provocar que liberemos una mayor cantidad de dopamina, lo cual nos da una sensación tipo adicción y rico. Entonces el umami eso es lo que hace, no es que sea un sabor tal cual, sino que al aumentar la salivación también, otra cosa que sucede con el umami, al aumentar la salivación, la sensación de los sabores se siente mucho más. Y por eso, pues pasa el umami. Gracias. Y pues precisamente algunas empresas lo aplican añadiéndole glutamato a algunos nutrientes, algunos alimentos. Ustedes chequen las Sabritas, tienen glutamato por allá. Y eso pues es por eso que son tan ricas, porque nos están ayudando a producir más la sensación de umami. Y si ustedes quieren vender, ya saben, glutamato es la idea. Bueno, ¿cómo sentimos la sensación de sabor? ¿O cómo es la fisiología del sentido del gusto? El gusto se encuentra regulado por 3 pares craneales, que son el séptimo, el noveno y el 10º.
El séptimo corresponde al nervio facial, el noveno al glosofaringeo y el décimo al vago. Estos tres, como pueden ver en las imágenes, van a inervar diferentes puntos de nuestra lengua. Y gracias a eso van a desarrollar mejor las papilas gustativas. En cambio, tenemos otro nervio que no nos permite saber el sabor, pero que va a participar en el gusto. Es el nervio trigémino. El nervio trigémino inerva, como pueden ver en la imagen, una gran parte de la cara. Y allá va a llegar la información del tacto, o sea, la textura de la comida, la temperatura de la comida y hasta los diferentes niveles de presión que tiene la comida. Bueno, gracias. Bueno, ahí. Ay, perdón, es que quería quitarle, eliminar la notificación. Bueno, entonces el nervio trigémino participa en el gusto porque nos permite tener una idea de cómo es la alimentación, o sea, cómo es el alimento que estamos consumiendo. Y también es el nervio que va a sentir la sensación de que pica. El chile tal cual no es un sabor, sino es un dolor o una sensación. Cuando algo pica, no es que esté activando una parte de nuestros nervios o una parte fisiológica del gusto, sino que está activando directamente el trigémino y está provocando una sensación a él. Por eso les digo, es como que un dolor más que un sabor. ¿Alguna duda que tengan con el gusto? ¿Alguna duda que No tengan más con el ninguna. Ok. Pues nos vamos entonces con el siguiente quimioreceptor, que es el olfato. El olfato se considera uno de los sistemas más simples, porque en realidad son un montón de terminaciones nerviosas las que están allá puestas, que son los receptores sensoriales. Pero aún así, a pesar de ser la misma estructura para todos, puede llegar a sentir más de 10,000 olores. Y eso es que en el caso de los humanos no es un sistema muy bien desarrollado. El olfato. ¿Me hablaron? No, maestra. Ah, perdón, estoy quedando loca. Bueno, el órgano del olfato es la nariz. Y en la nariz van a ingresar las partículas volátiles, que son las partículas aromáticas, volátiles u odoríferas. Estas sustancias entran por el epitelio olfatorio y una vez en el epitelio olfatorio van a llegar a tener contacto con los receptores sensoriales olfativos. Entonces, una vez que tienen contacto con esto, pasan al bulbo olfatorio y toda la recepción de olores va a llegar finalmente al cerebro. Nada más para darles una idea. Si sienten que apesta, que están caminando tras del camión de la basura y apesta, se debe a que pequeñas partículas de basura están entrando a sus narices para que lo puedan sentir. Otra cosa muy interesante del olfato es que este nos ayuda a sentir los olores. Perdón, no los olores, los sabores. Los olores es un poco obvio. Los sabores. Por ejemplo, el sabor a chocolate no existe.
Existe el sabor dulce, el sabor salado, el sabor amargo, el sabor agrio, el umami, pero no el chocolate. El chocolate lo recibimos gracias a nuestros bulbos olfatorios. Entonces, si les gusta mucho cómo sabe el sabor de una comida, no les gusta su sabor, les gusta su olor. Y por eso hay personas que dicen, ay, sabe a orina. O por ejemplo, no sé si les ha tocado, a mí sí me había tocado, que entras a un baño público y luego sales con la sensación de que tu boca se siente rara. Pues recuerden que la faringe va a conectar parte de la nariz con la boca. Y los receptores de la nariz nos permiten sentir sensaciones similares al sabor. Entonces, por eso, estos dos sistemas están muy conectados. Y es gracias al sistema del olfato que podemos conocer la variedad de sabores que tenemos. Muy interesante. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, No, maestra, nada. ok. Bueno, dentro del olfato tenemos ciertos componentes que se conocen como sistemas olfatorios. Antes se creía que existían únicamente dos, pero ahora se descubrió un tercero. El tercero todavía no tiene el nombre bien descrito. El primer sistema olfativo que tenemos se conoce como sistema olfativo antiguo, perdón. El sistema olfativo antiguo nos va a permitir toda la parte automática de nuestro olfato. Y si, bueno, no sé si vieron la película de Intensamente, cuando salía la niña verde que evitaba que se muera con sabores raros, pues eso lo hace nuestro sistema olfativo antiguo. Es el que nos dice, ¿sabes qué? Esta cosa apesta podrido. Y que te dice, basándome en el olor, no te recomiendo que lo comas porque se ve malo. Luego también tenemos al arcaico, que se basa en los reflejos olfativos básicos. Por ejemplo, me da de mala suerte que soy alérgica al perfume de mi mamá. Esa es una historia real. Entonces, mi sistema olfativo arcaico me dice, ¿sabes qué? Aquí huele el perfume de tu mamá. Y esto me va a ayudar a que, pues en realidad de nada, me va a alterar la alergia. Y está el nuevo, el recién identificado, que nos va a servir para la parte consciente. Entonces ya cuando yo digo, pues esto me gusta como huele, o esto apesta, es ese sistema olfativo moderno, que es el que les digo que es más recientemente descubierto y sin nombre específico. Bueno, ¿cómo sentimos el olor? Como les dije, ese sistema funcionalmente es muy básico, pero la consecuencia es muy buena. A ver, ahí no se abre. Bueno, de todas formas se los mandé al grupo. Allá pueden ver que dicen que en general el olor o las partículas olfatorias se van a encontrar en el aire, ingresan a nuestra nariz y una vez que lleguen a la nariz van a tener contacto con el epitelio olfativo. Dentro del epitelio olfativo también vamos a encontrar algunos receptores. Estos receptores se van a comunicar con la partícula específica y entonces van a llevar la información al bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio lo van a dirigir directamente al área del cerebro específica. Y así sentimos un olor. Por eso les digo que es algo muy básico, porque realmente
No es como que digas, el bulbo, la parte olfativa tal, la fulanita tal. En realidad la estructura es la misma. Hace unos años se descubrió que a pesar de ser simple, la diferencia entre el olfato se debe a cuestiones de proteínas, donde la misma proteína, nada más que ordenada de manera diferente, es la que produce los diferentes receptores. Y por eso nos permite tener tantos olores. ¿Alguna duda con el olfato? Solamente me faltó copiar un pedacito. ¿Puedes regresar? Listo. Ya está, maestra, gracias. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Sigue el oído. Okay. El oído se divide en tres. Oído externo, medio e interno. El oído externo es el pabellón auricular, lo que nosotros conocemos como oreja. La oreja, el diseño que tiene, está hecho para poder recibir los sonidos externos. Esa forma que tiene nuestra oreja, como que medio viendo hacia adelante, y esas rugosidades que tiene, facilitan la recepción de sonidos. Una vez que los sonidos son captados, van a dirigirse hacia el oído medio a través del conducto auditivo externo, que es, pues, por donde entran los cotonetes. No lo hagan, es malo. Bueno, entonces va a llegar a una membrana llamada tímpano. El tímpano nos va a separar al oído medio del oído externo. El oído medio va a ser un espacio lleno de aire, pero al mismo tiempo va a tener mucosa que lo va a estar revistiendo, pero no es cualquier mucosa. Parte de esta mucosa es la misma mucosa que tenemos en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque dentro del oído medio se deriva un conducto que le llaman tropa de Eustaquio o tropa auditiva media. Ese es su nombre ahorita. El epónimo Eustaquio. Y pues esa tropa de Eustaquio conecta directamente el oído medio a la faringe. Aquí nos vamos a encontrar también a la famosa cadena de huesecillos o cadena osicular, que son martillo, yunque y estribo, los tres huesos más pequeños de nuestro cuerpo. Y una vez que pasemos acá, nos encontramos con el oído interno. El oído interno es la parte del caracolito que están viendo ya, que es la cóclea, y también entra a través de un orificio que se encuentra en nuestro hueso temporal. Y así, esas son sus partes. Ahora, ¿cómo escuchamos? Tenemos tres etapas básicas. La primera es la captación y el procesamiento mecánico de las ondas. Todo eso ocurre entre el oído externo y el oído medio. Ok, llega el sonido, lo capta la oreja, recibe, lo dirige por el conducto auditivo medio externo y entonces llega al tímpano. Esas ondas
van a golpear el tímpano. El tímpano es una membrana muy, muy finita, que va a recibir como si fuera un tambor, va a recibir esas ondas y se va a mover. Al moverse, va a mover también los huesecillos, la cadena auricular. Y en este punto estamos todo en la parte mecánica. Gracias a la parte osicular y al oído medio, se va a ampliar la señal. Ya no solamente es la onda que llegó, sino que esta onda se puede ampliar. Y esa es la primera parte. En la segunda parte, esta creo que sí va a chocar. Bueno, en la segunda parte, esta información mecánica va a ir hacia la cóclea, el caracolito. Y entonces, allá tenemos unos cilios muy chiquititos y una sustancia acuosa, un fluido. Entonces, este fluido va a llevar las ondas, pero al mismo tiempo estas ondas que se van a mover en el fluido van a mover los cilios. Y estos cilios que se movieron van a convertirse. ¿Pueden alguien aceptar a Darían, por favor? Gracias. Van a convertirse en un impulso nervioso. Y entonces, ahora sí, el impulso nervioso va a ser guiado por el nervio auditivo hacia la zona de la corteza cerebral correspondiente para que nosotros podamos desdoblar el sonido y entonces lo podamos escuchar. Donde ya es la parte neural, toda la información que se obtuvo ya se desdobla desde el punto de vista neuronal y tiene un significado ahora sí. Y así es como oímos. ¿Por qué nos dicen los doctores? Y ustedes en el futuro me lo van a decir a mí también, que no es buena idea meterse cotones de la oreja. Pues puede hacer dos. Una, la cerita se acumula y entonces el tímpano no va a sonar, o sea, no se va a vibrar bien y no se va a oír bien. Y la otra, que podría ser peor, es que se rompa el tímpano, que es una membrana muy suavecita, muy, muy fina. Y cuando esta membrana se rompe, pues tampoco va a vibrar bien y no se van a sentir bien las sensaciones, o sea, no van a llegar bien las ondas de las sensaciones auditivas. No oiríamos bien. Aquí tenemos a la amiga cóclea, que de todas las partes del oído, como que la cóclea es a la que le meten más por estar más complicada. Maestra, ¿y entonces cómo nos limpiamos los oídos? El oído solito tiene su propia forma de limpiarse. Si lo dejas pasar un gato, luego le cae la bolita de cera. Y últimamente vi uno, la verdad es que no lo he probado ni he preguntado, pero tiene forma como de tornillito, lo venden en AliExpress. Tiene como forma de tornillito, que se supone que es para que se atore allá la cera y la pueda sacar. Pero la verdad es que no he preguntado ni lo he probado. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno. Esto es la cóclea. La cóclea. La cóclea está formada por diferentes membranas. Una de esas membranas es la membrana basilar. Esta membrana basilar es la básica para la formación de la cóclea y es muy variable, de tal forma que cuando estás cerca
del oído medio es más gruesa y pues también es más dura. Lamento el ruido, es que estoy saliendo de mi trabajo y hay mucho tráfico. Bueno, entonces les decía, cerca del oído medio, la cóclea está más durita. Entonces, como está más durita, también es más gruesa. Conforme te vas alejando de esta zona y se va haciendo el caracolito, entonces empieza a volverse más delgada y más flexible. Esto porque es importante, porque las ondas que recibimos, las ondas auditivas, van a tener diferentes longitudes de onda. Entonces, sonidos con una longitud de onda más larga, digamos que viajan más, pues si llegaran únicamente y chocaran en la primera parte del oído, no lo escucharíamos bien. En cambio, como tienen una longitud mayor, van a llegar a zonas más internas, de la cóclea. Esa es la importancia que tienen las diferentes grosores y flexibilidades de la membrana de la cóclea. Bueno, esto nos va a dar la frecuencia, la selección de frecuencias. Y por eso hay cosas que oímos mejor que otras, hay cosas que vamos a oír y otras cosas que no. Y sonidos que tuvieran una longitud de onda más chica no alcanzarían la zona más flexible de la cóclea. Me creí que lo tenía, pero no. Bueno, pues la cosa es que esos fluidos que nos van a ayudar a mover nuestras membranas en la cóclea van a convertirse en van a convertirse en un movimiento, y este movimiento va a viajar a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Y pasamos al ojo. El ojo es una estructura muy compleja. De hecho, tiene varias razones. Entre esas está que el ojo, pues, es nuestro órgano sensorial predominante. La mayor parte de nuestra percepción con el ambiente que tenemos se va a dar a través de la visión. Y es por eso que al ser nuestro sentido más dominante, como parte de nuestro sentido más dominante, pues también va a tener cierta complejidad. ¿Cuáles son sus partes? Primero tenemos la córnea. La córnea es una sección que nos va a ayudar porque va a proteger tanto el iris como el cristalino. Más adelante vamos a ver cuáles son las importancias de esos. La córnea va a ser toda una estructura de protección. De hecho, yo les iba a poner la córnea en una parte que se llama estructuras anexas, pero dije, no, lo voy a dejar acá.
porque sigue siendo, gracias, sigue siendo parte, pues, del ojo. Luego tenemos al cristalino. El cristalino es una lente biconvexo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un lente que va a tener dos partes saltadas. El cristalino, gracias a estas dos formas que tiene biconvexas, nos va a servir para poder enfocar a diferentes distancias. Entonces, gracias al cristalino, es que nosotros podemos ver a diferentes distancias, de cerca, de lejos, bla, bla, bla. Después tenemos al humor vítreo. El humor vítreo nos va a servir para que se pueda mantener la forma del globo ocular. De hecho, pues esta forma y tamaño, el volumen en general de nuestro globo ocular va a ser importante porque nos va a dar una distancia específica entre la córnea y la retina. Si esta distancia específica se modifica, posiblemente nosotros vayamos a tener visión borrosa, dificultad para ver, usemos lentes, etc. Luego tenemos al iris. El iris es esas bolitas de color que vemos. El iris nos va a servir solo para separar. En realidad es una estructura para separar. Separa la parte externa del ojo de la parte interna del ojo. Fuera de eso, otra funcionalidad que va a tener es que nos va a ayudar para poder estar contrayendo. Y esta contracción que tiene el abrir y cerrar es propio de la pupila. La pupila es el orificio, negro, que vamos a ver dentro de nuestro iris. Y en este orificio van a estar permitiéndose la llegada de diferentes longitudes de onda y diferentes cantidades de luz, de tal forma que cuando nos hace falta luz, pero hay muy poca luz en la zona, nuestra pupila se dilata para que pueda entrar mayor cantidad de luz. O no sé, cuando están en el cine, por ejemplo. Mientras que cuando estamos en un lugar que tiene mucha iluminación, esta pupila se va a contraer, se va a hacer más chiquitita porque el exceso de luz pues también podría provocar un daño en el ojo. Entonces la pupila nos va a ayudar a regular estas cantidades de luminosidad que van a ingresar a nuestro cuerpo. Luego tenemos la mácula lútea. La mácula lútea es esa manchita cafecita que se ve, y esta nos va a ayudar a la visualización de los detalles, para ser muy específicos, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, o ver cosas chiquitas gracias a nuestra mácula lútea. Cuando ustedes estén viendo en el microscopio, por ejemplo, y logren identificar detalles, pues agradezcanle a su mácula lútea. Y finalmente está la retina. La retina es la parte posterior del ojo y va a estar formada por diferentes capas con diferentes células. Esta retina es la que va a determinar la formación de los fenómenos nerviosos que van a dar origen a la visualización. ¿Por qué? Porque la retina está formada principalmente, no únicamente, pero sí principalmente, de dos tipos de fotorreceptores. Acuérdense que los fotorreceptores son los que nos permiten visualizar luz y color. Entonces, precisamente, esos son los que van a estar formando allá. ¿Qué son las células especializadas?
son los conos y los bastones. Los bastones reciben su nombre porque están un poquito más alargaditos. Estos bastones van a ser alargados y cilíndricos y nos van a ayudar a la visualización nocturna. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se permite ver, digamos, como que en blanco y negro. Permite nada más la recepción de cantidades diferentes de luz. O sea, si solamente tuviéramos conos y no tuviéramos bastones, veríamos en blanco y negro. Perdón, al revés. Si solamente tuviéramos bastones y no tuviéramos conos, veríamos en blanco y negro. Ahora sí. Los segundos son los conos. Estos receptores van a ser fotorreceptores de color. Y estos, pues precisamente nos van a ayudar a poder visualizar los diferentes colores. Los conos reciben su nombre porque son un poquito, digamos, puntiagudos en la punta, bueno, terminan como en punta, terminan en forma de cono. Ya viene su nombre. Ya viene aquí la gente siendo muy creativa con los nombres. Y estos conos nos van a servir para identificar los colores. Entonces, cuando se mezclan los colores y la luminosidad, nos va a dar consecuencias como, por ejemplo, no sé, verde oscuro, verde claro. Todo eso es consecuencia de la mezcla entre conos y bastones. ¿Cómo le hacemos para la visión? ¿Cómo le hace nuestro cuerpo para poder ver? En general yo les dije, ¿no? Que primero, pues va a llegar la luz y va a pasar la pupila. Una vez que atraviese la pupila, pues esta luz va a llegar hacia la retina. En la retina va a tener contacto con los fotorreceptores. Los conos, según se cree, la teoría más aceptada nos dice que los conos van a ser de 3 tipos, que son rojo, verde y azul, que de hecho, aquí como un comentario cultural, que de hecho, si ustedes conocen la escala de colores RGB, pues está inspirada precisamente en esta visualización. La cosa es que la cantidad de colores diferentes que se pueden ver a partir de esta combinación solamente de los conos es de 255 al cubo. La verdad no es que no sé cuánto sea, pero es mucho. Entonces, estos fotorreceptores van a recibir la información de color o de luminosidad, dependiendo. Y entonces van a comunicarse, van a convertirlo en un impulso nervioso y va a viajar directamente a través del nervio óptico. Y ¡pum! Ya vimos. Así con el ¡pum! Entonces, esa es la manera que tenemos de ver. ¿Alguna duda que tengan con la sensopercepción? No, maestra, ninguna. Ok. Nos seguimos con el endocrino entonces. Nombre, endocrino o endocrino. Todo depende de los diferentes autores realmente y de los maestros. He escuchado que digan de las dos formas. Entonces puede ser endocrino o endocrino. ¿Qué caracteriza a este sistema? Pues las glándulas y las hormonas. Los órganos que van a formar el sistema endocrino van a ser nombrados como glándulas. ¿Qué es una glándula? Es un órgano que va a producir sustancias. Existen diferentes tipos de sustancias. Algunas se van a ir directamente al torrente sanguíneo. Estas son precisamente las que nos interesan dentro de este sistema. Por eso es el sistema endocrino. Y las glándulas que producen estas sustancias que van directamente hacia el interior se llaman endócrinas. Pero también hay algunas que van a producir sustancias que van a ir a otro lugar que no es la sangre. Por ejemplo,
las sebáceas que sacan la grasita de la piel, las lagrimales, las salivales, todas estas pues son exócrinas, porque las sustancias las van hacia afuera, exofuera. Y también hay algunas, como el páncreas, que van a tener de los dos, endocrino y exócrino. Van a tener ambas funciones. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué nos sirve este sistema? El sistema endocrino nos va a ayudar a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. O sea, va a mantener el equilibrio interno del cuerpo de acuerdo con el ambiente donde se encuentra. Digamos que una pequeña desventaja que va a tener el sistema endocrino es que es muy lento. Pero una ventaja que va a tener es que es constante. Por eso es que el sistema nervioso y sistema endocrino trabajan en equipo. Otra cosa que nos va a servir o que nos va a ayudar es para mantener el metabolismo del cuerpo. Entonces, el metabolismo, las tasas metabólicas, qué tanto se utiliza de energía, pues va a ser útil, pues va a ser guiado por el sistema endocrino. Otra de las funciones es el control de nuestro crecimiento y reproducción. A través de las diferentes hormonas se van a formar o se van a diferenciar o incluso van a empezar a actuar otras células. Entonces, algunas hormonas son precursoras y estas pues son las que van a guiar el crecimiento de nuestro cuerpo e incluso pues toda la parte reproductiva. Y en general, el sistema endocrino nos va a ayudar a mantenernos en equilibrio con el ambiente, pero al mismo tiempo nos va a facilitar la respuesta ante el estrés. ¿Qué es el estrés? No estamos hablando de estrés de, ay, me estresé, tengo mucha tarea. Estamos hablando del estrés desde el punto de vista de los seres vivos. Este estrés corresponde a un efecto en el que ya sean nutrientes o el ambiente no facilita tu metabolismo. Por ejemplo, que hay un calor terrible que está provocando que te deshidrates, pues entonces estás en estrés. No has tomado nada de agua y estás deshidratando, estrés. Hay un frío terrible, también es estrés porque tienes que meter un gasto calórico mayor. Entonces, estas variaciones que no permiten que tu cuerpo pues esté en un equilibrio fácil, a lo que está acostumbrado, van a ser estrés. Obviamente el estrés va a depender de cada individuo. Aquí tenemos a las principales glándulas. No son todas, hay otras, por ejemplo, está la placenta, e incluso hay algunos órganos que también van a producir algunas hormonas, pero estas son las principales. La primera glándula de la que vamos a hablar es la glándula epífisis. La epífisis también se le conoce como glándula pineal. De hecho, esta glándula pineal o epífisis es muy utilizada hasta por los que hablan de cosas de brujerías y todo eso, de, ay, abre tu glándula pineal, o vamos a hacerte hipnosis para que te abra tu glándula pineal. Bueno, pues, ¿qué es esa glándula pineal que todo el mundo se quiere abrir? Esta epífisis se encuentra en el techo del cerebro, específicamente en el techo del diencéfalo. Recuerden que el diencéfalo se encuentra a la mitad del cerebro,
por donde anda el cuerpo calloso. Entonces, se encuentra en esa parte más o menos del cuerpo calloso. ¿Cómo se va a regular? Se va a regular a través de fotorrecepción. ¿Y eso qué significa? Que de acuerdo con las horas luz que tengamos, va a ser la regulación de esta glándula y la liberación de las hormonas. Por eso es también va a tener entonces unas fotoneuronas. Y va a ser muy importante porque va a controlar los ciclos biológicos. Específicamente, va a estar actuando sobre nuestro ciclo circadiano. Que nos va, digamos, a avisar en qué momento se van a activar ciertas hormonas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la producción de la hormona melatonina. ¿Quién es esta hormona melatonina? Esta hormona melatonina tiene varias funciones, pero la más famosa es la que nos da sueño. Entonces, la epífisis nos va a ayudar a regular el tiempo que pasamos dormidos. Y esa gráfica nos muestra cómo en la juventud la epífisis tiene un mayor trabajo tempranito, mientras que en la vejez lo tiene más tarde. Eso explica por qué los viejitos tienen tanto insomnio, porque hay una variación en la producción de la melatonina. Otra cosa muy importante es que precisamente como allá vamos a encontrar fotoneuronas, pues va a depender la producción de esto de la cantidad de luz que haya. Entonces, si yo vivo en un ambiente con muchísima luz, mi epífisis no va a estar produciendo suficiente melatonina y no voy a dormir bien. Un problema de las ciudades, la cantidad de luz con la que estamos acostumbrados a que recibimos diariamente, va a afectar nuestros ciclos de sueño. Entonces, ya saben, epífisis está en el cerebro y produce melatonina que regula, entre otras cosas, el ciclo del sueño. No es la única, la melatonina también va a estar afectada por otras cosas, como el estrés. Pero lo más importante que va a afectar a la epífisis es la cantidad de horas luz. Luego tenemos a la hipófisis. Y la hipófisis ya no está en la parte de arriba del encéfalo, sino que está en la parte de abajo. Y la hipófisis funciona para un montón de cosas. Otra característica que tiene la hipófisis es que es una bolita, por así decirlo, que se localiza en la silla turca del esfenoide. Entonces, dentro de nuestro hueso hay, digamos, como que un surco que va a formar algo que parece una silla de montar, como la de los caballos. Y justo allá es donde se va a encontrar la hipófisis. La hipófisis se divide en tres: neurohipófisis, adenohipófisis e hipófisis medial. Y cada una de estas partes de la hipófisis va a tener una función. La primera, la neurohipófisis, va hasta encontrarse en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás de nuestra hipófisis. Y va a producir dos hormonas importantes: la vasopresina y la hormona antidiurética. Estas dos hormonas son importantes porque van a ser las que van a regular la presión, la tensión arterial. Obviamente, como les dije, no son las únicas, son varias las hormonas que van actuando en conjunto, pero la vasopresina y la antidiurética son importantes acá. La vasopresina, como su nombre lo dice, se va a encargar de contraer o dilatar los vasos sanguíneos. Y la antidiurética va a provocar que aumente o disminuya
la cantidad de orina que se está produciendo. Entonces, como se podrán imaginar, la hormona antidiurética, aunque se produce en esta parte de la hipófisis, va a acabar viajando hasta los riñones. Luego tenemos a toda la hipófisis medial. La hipófisis medial va a producir unas hormonas que favorecen a las melanocitos. Se llaman hormonas se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Precursoras. Hormonas precursoras de los melanocitos. Entonces, ¿qué hace estas hormonas precursoras? Pues su nombre lo dice, ¿no? Favorecen la producción de los melanocitos. ¿Quiénes son los melanocitos? Los melanocitos son las células que se encuentran en nuestro cuerpo y que van a influir en la coloración. Entonces, pues parte del color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, el color de nuestra piel, va a estar influenciada por la hipófisis medial. Y algunas enfermedades, como el vitiligio, pueden... Perdón, otra vez. No se me. Algunas enfermedades, como el vitiligio, pueden tener una relación en la hipófisis medial. No es la única causa. Puede ser hormonal o puede ser incluso causado por una bacteria, el vitiligio. O sea, tiene varias causas, pero una de ellas podría ser hormonal. Y luego está la adenohipófisis. La hipófisis anterior va a producir, pero un montón de hormonas. De hecho, son tantas que no se las escribí porque luego se las dejé para después, porque son muchísimas. La adenohipófisis va a actuar sobre gran cantidad del cuerpo y va a producir hormonas que se llaman hormonas tróficas. Una hormona trófica es aquella que se encarga de producir otra hormona. Por ejemplo, las gonadotróficas van a hacer que las gónadas produzcan hormonas. Entonces son como precursores del precursor y estas van a estar producidas por esta parte de la hipófisis anterior. Pero les digo, sí lo vamos a ver, pero más adelante, porque eran muchísimas, se las puse en un solo diagrama. Más fácil. Luego tenemos a la glándula tiroides. La tiroides tiene forma de H, como pueden ver, y se encuentra sobre la clavícula. La tiroides tiene un lugar especial en nuestro cuerpo porque es la que va a regular la tasa metabólica. Que ustedes utilicen cierta cantidad de energía en sus células, o el clásico, es que voy mucho al baño, es mi tiroides, no sé qué cosa, tengo buen metabolismo. Bueno, está dado por la tiroides y a través de dos hormonas importantes, la T3 y la T4, que también se llaman tiroxina o trillodotironina. Estas dos trabajan en conjunto para mantener las tasas metabólicas del cuerpo y para mantener el equilibrio en su funcionamiento. Normalmente cuando una persona tiene problemas de la tiroides, pues la que está siendo afectada muchas veces es la T4. No siempre, pero muchas veces es una de las principales que van a encontrar. Esta T4 puede ir en cantidades pequeñas, puede ir disminuyendo, puede ir aumentando. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que va a causar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Espérense, vuelta lo cargo. Muchas gracias. Luego tenemos al timo. ¿No? Ya valió. En algún momento se va a apagar. Pero vamos a seguirle hasta el final. El timo se encuentra abajo de la clavícula. Entonces, olvídenlo, ya se fue. Bueno, sé que me pueden escuchar.